Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Opción.mx. ¿Qué tal, amigos y amigas de Opción.mx, Voz en Comunidad? Esta es una emisión más de Detrás de la Lucha y hoy tenemos una invitadaza, una luchadora social que nos da mucho gusto recibir en este estudio, nuestra compañera Noelia Aguilar. Bienvenida, Noelia. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Buen día a todos y a todas a este programa de Detrás de la Lucha de Opción.mx. Adri, Noelia, un placer estar con ustedes el día de hoy y poder compartir las experiencias y vivencias de la lucha social con Noelia. Sí, pues es un tema súper importante para todos estos compañeros que nos dedicamos a esto, ¿no? Creo que hemos hecho muchas cosas en esta ciudad, nos permite seguir haciendo muchas cosas en esta ciudad y pues queremos seguir haciendo muchas cosas en esta ciudad, claro, por el bien de las comunidades. Sí, pero nosotros tenemos ciertas cuestiones, sobre todo con las mujeres luchadoras sociales, Noelia, porque pues para una mujer el camino de la lucha de repente es un poco más difícil. De repente hay momentos en que te sientes vulnerada, sobre todo cuando vas a hacer algo por la comunidad y que se te cierran las puertas. Igual, ¿cómo te has sentido? Sí, fíjate que te quiero platicar que sí, efectivamente sí es un poco complicado cuando nos toca a las mujeres. Yo te quiero platicar cómo nacemos a partir de la lucha social. Nosotros en Azcapotzalco, en el 2011, Marcelo Ebrard decidió desincorporar 7.1 hectáreas del Deportivo Reynosa y la Alameda Norte para construir un foro estadio para los Diablos Rojos. Nosotros somos nativas de esas comunidades, entonces nos vimos vulnerables, primero porque nos iban a quitar el Deportivo Reynosa y la Alameda Norte, un lugar familiar y recreativo para las familias que viven alrededor de esos espacios. Y luego porque deciden desincorporar 8.1 hectáreas para entregárselo a Salinas Pliego con la Arena Ciudad de México. Nosotros vivimos a espaldas de la Arena Ciudad de México. Entonces para nosotros esos monstruos pues iban a ser complicados para salir de la comunidad y para quedarnos sin un espacio de recreación. Y de ahí comenzamos a nacer en la lucha social de manera conjunta con muchos habitantes de esas colonias. ¿Cuántos años tenías? ¿Ese fue tu origen, Noelia? Ese fue mi origen. ¿Ya iniciar una lucha social por vivienda? No, justo nuestra primera lucha fue por los espacios públicos. O sea, estábamos peleando. Tenía yo 27 años, no es cierto, 33 años cuando iniciamos con ese problema alrededor de nuestras comunidades, porque pues nos iban a quitar el Deportivo Reynosa y la Alameda Norte, donde bueno, pues hemos transcurrido de niños desde ahí, vamos a jugar, a nadar, a hacer muchas cosas en ese espacio. Ahí comenzamos la lucha social por los espacios públicos. Y para la gente que no conoce el lugar, ¿qué sucedió? ¿Sí lo lograron? ¿Lo estuvieron? Sí, te quiero comentar que éramos alrededor de, pues, ¿qué te diré? Unas 10,000 personas, las que salíamos todos los días, a defender el Deportivo Reynosa y la Alameda Norte. Entonces, así nos pasamos durante 3 años peleando ese espacio público y en el 2014 nos lo regresan. Nosotros estuvimos dándole una lucha a Marcelo Ebrard en este tiempo entonces. Hubo una persecución política, la estuvimos persiguiendo todo el tiempo para que nos regresara a esos espacios públicos. Una persecución a la inversa. De la sociedad civil al político. Oye, esa es una estrategia novedosa. Sí. Nos la pasamos, él en ese tiempo entonces, no sé si ustedes recuerden, empezó a inaugurar todos los metrobús.
Ujú, ujú. Bueno, pues él intentaba inaugurar un metrobús y nosotros Le le caíamos caían. ahí. Entonces no lo dejábamos inaugurar ningún metrobús hasta que yo creo que dijo, ya, se acabó. En el 2014, De el la población 14 total de de abril del Iztacalco, 2014, Ujú. revierte ese decreto de expropiación y nos regresa al Deportivo Reynosa y la Alameda Norte a las comunidades que están aledañas a estos deportivos. Qué bueno, fíjate, ¿cuántos años fueron de lucha? Estuvimos 3 años casi, y la mayor parte de esa lucha éramos mujeres, pero sí éramos vulnerables, porque los hombres eran los que prácticamente te traían el mandato. Nosotros éramos como las hormiguitas, Ajá. las que íbamos y tocábamos la puerta. Ya vienen los de gobierno, y entonces nosotras éramos las que nos íbamos a tocar las puertas a las casas. O en algunas ocasiones el llamado a la comunidad era con cohetes. Aventábamos se cohetes, acostumbraba. pues para llamar a la comunidad. Y se plantaban ahí donde iba Ahí el nos pobre plantábamos donde llegaba Marcelo, ¿no? Entonces, en ese tiempo entonces fue muy complicado porque nos vimos muy vulnerables, tanto la gente de la comunidad como las propias mujeres que estábamos en el movimiento. Que se le sumaban las actividades. Sí, por supuesto, ¿Qué porque sucedía? ¿Eras casada? ¿Tenías sí, hijos? yo tenía, mis hijos estaban pequeños, la más grande tenía 16 años, mi otro hijo tenía 15 y mi otra hija tenía 12. Y entonces, entre que tenía mis actividades, porque en ese inter dejé de trabajar, me quedé sin trabajo. ¿También trabajabas, perdón? Sí, también trabajaba. Entonces me quedé sin trabajo, me dediqué un tiempo al hogar y de ahí pues dejaba, ahora sí que iba a hacer la comida y me regresaba, porque además teníamos un campamento instalado en el Deportivo de la Reynosa. ¿Y alguna vez te preguntaste qué eso querías en la vida? Mire, Eras muy joven. Yo creo que lo mío es nato, porque yo desde niña era así como me iban y me tocaban la puerta, bueno, a la casa de mi mamá, oye, es que le van a pegar a fulana de tal, y juntaba a todas las muchachitas con las que me juntaba y ahí íbamos a echar grilla. Entonces lo mío es como nato, desde niña siempre hice eso. Donde trabajaba intenté meter el sindicato, ahí donde trabajaba intenté meter el sindicato con otros 2 compañeros. Y de ahí estuve 6 años en lo que nació mi primera hija. Después de ahí me fui a otro lugar a trabajar donde duré 17 años. Y ahí también intentamos meter el sindicato. No lo logramos, por supuesto, Claro. pero lo mío es Por como ser muy mujer. nato, por ser mujer. Porque yo creo que la gran mayoría de los sindicatos los preside un hombre. Se ha visto. Si vemos los sindicatos grandes, son hombres. Sí. Ujú. Sí, yo estuve todo ese tiempo echando grilla al interior de las empresas donde trabajé, y bueno, pues sí, el resultado nunca pudimos meter al sindicato, Claro. hasta que un día nos liquidaron. El arquitecto con el que yo trabajaba me dijo, no, ya, se acabó contigo. Y entonces me liquidó y ya, me quedé sin trabajo. Y me imagino que esa parte de que te dice se acabó contigo, ¿provocó alguna emoción, algún pensamiento, alguna limitación en ti que te sintieras acomplejada por ser mujer y por la forma en que los liquidaron? Sí, por supuesto, porque además justo el hecho de que seamos mujer y que no nos permitan avanzar, porque entre eso la titulación era de puros hombres, o sea, estaba el arquitecto, el ingeniero, el licenciado, que eran los que estaban ahí, y los que nos rodeaban, que estábamos en teoría haciendo la lucha para meter al sindicato, eran puros hombres, y finalmente ellos se vendieron al final del O sea, día te ellos- pusieron en el banquillo de los acusados. de los acusados, así es. Sí, por ser mujer, ¿no? Sí, es muy complicado ese tema. ¿Es en el periodo que mencionas, que te quedaste sin trabajo Me cuando quedo estabas sin en trabajo. la lucha del Parque Reynosa? Sí, ahí me quedo sin trabajo. Coincide. Sí, coincide que ahí me quedo sin trabajo, y entonces comienza la lucha en el Deportivo Reynosa y la Alameda Norte. Y ahí empezamos a hacer, ahora sí que la lucha social por Y los le espacios agarraste más públicos. enjundia. Sí, justo, yo le comentaba a mis compañeros de FOSDA que nosotros fuimos muy radicales en ese espacio. Ahí nos juntábamos con, no sé si recuerdan que estaban haciendo también la Supervía Poniente, Ajá. de este lado de Luis Cabrera. Ahí nos juntábamos con otros compañeros de esa lucha, y recuerdo que en aquel tiempo entonces, cuando pretendían hacer la Supervía Poniente, llegaron los granaderos y nosotros con palos y tanques de gas, a ver en qué momento se acercaban los granaderos, y prendíamos para que no llegaran a... ¿Y nunca al te espacio. pasó nada?
Bueno, pues al final del día nos dieron una madrina, ¿Moquetiza? pero moquetiza, en la alcaldía de Azcapotzalco. ¿Quién era? Los en granaderos, en ese ese tiempo entonces Marcelo Ebrard era el jefe de el gobierno. jefe de gobierno? ¿Y quién era en ese entonces eran delegados? Eran delegados, Enrique Vargas. Enrique Vargas era el delegado en Azcapotzalco. ¿Y nadie te Oye, defendió? Mencionas FOSDA. ¿Qué es FOSDA? El FOSDA es el Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco, donde ahí, justamente en esa lucha, el compañero Gilberto se suma a la lucha de los espacios públicos en Azcapotzalco. Ahí lo conocemos al compañero Gilberto Ramos, que es compañero de la Asamblea de Barrios, y bueno, pues ahí lo conocemos al compañero Gilberto. Tú inicias FOSDA, tú te agregas a FOSDA. Nosotros- ¿Qué sucede con FOSDA? ¿De dónde se origina FOSDA? FOSDA se origina a partir después de que termina la lucha por los espacios públicos. Empezamos a platicar con distintos compañeros de la lucha social, Víctor Manzanares, Martín Velázquez, Gilberto Ramos y muchos otros actores que en ese tiempo entonces se empezaron a sumar a la lucha de los espacios públicos. Pero fíjate qué padre, Pedro, porque Manzanares es del otro lado de la ciudad. Fíjate lo que es el poder de la lucha social, amigas y amigos, porque Gilberto, Noelia y algunos otros compañeros de Asamblea de Barrios, de FOSDA, porque FOSDA lo integran varias organizaciones sociales, están en un extremo de la ciudad. Y luego Manzanares está del lado de Tlalpan. Y luego en el poniente hay otras compañeras, en el oriente por supuesto, pues hay muchos más, habemos Mucho muchos más. luchador. O sea, la ciudad está rodeada de luchadores sociales, pero en sí, la gran mayoría de la lucha social, quien hace la talacha, dime si o no, Noelia, son las mujeres. Así es. La Sí. mayor parte de las organizaciones sociales, el 90% las conformamos las mujeres. Pues de hecho aquí hemos tenido varias compañeras Sí. que representan eso, la lucha social, y se reconoce que la mujer es un componente importante Así es. en este proceso. Y además, digo, ya mencionaste hace rato a tus hijos y que tenías que correr a hacer la comida y regresar, se les duplica, triplica la actividad. Sí. O sea, es más complicado. ¿no? Sí, Una mujer. te vuelves multifuncional, ¿no, Noelia? Sí, es un trabajo complicadísimo porque tienes a la familia. Yo en ese tiempo todavía entonces estaba casada y bueno, pues había que atender al marido, había que hacer cosas y bueno, pues me daba todo el tiempo del mundo para poder hacer mis cosas en casa y salir a las actividades Oye, de la lucha, pues. Hay una pausa, Pedro, eso me viene a la mente. Porque yo recuerdo, por ejemplo, a mi mamá, cuando se tenía que ir a trabajar y nos tenía que dejar, tú te tenías que ir a trabajar y hacer la lucha. ¿Cómo te sentías de tener que dejar a tus niños tan chiquitos para poder ir a hacer algo por los demás y por las demás sobre todo? Miren, justo este tema es algo que siempre nos llevó a defender los espacios públicos, porque en ese tiempo entonces pues mis hijos estaban muy pequeñitos y era un lugar donde como familia convivíamos y íbamos a estar ahí. Entonces yo les decía a los niños porque eran unos niños y ahorita son unos jóvenes, hijos, pues hay que salir a defender el deportivo, porque si no, no van a tener a dónde jugar. Claro. Y entonces los niños así de principio no, pero ya después hasta ellos le agarraron cariño, porque mi hija la grande ya después se sumaba a las marchas y se iba conmigo a las marchas a la defensa de los espacios públicos. Sería como una enseñanza, aprendizaje. Sí, de enseñarles hecho. haciendo. Sí, de hecho hoy ellas forman parte también de este movimiento, que ahora que ya son unas jóvenes, están inmersas también ya en este ya le tema. meten a la matemática, porque ayer yo le comentaba a los compañeros algo importante, que la lucha social no solamente es ir y estar dando lata a gobierno. De hecho, no se le da lata a gobierno, se les va a proponer, porque eres una de las luchadoras sociales que no va y reclama, va y propone. Pero ahí en esa parte te has encontrado con diversos motivos por la lucha, pero en realidad tu ser, tu corazón, porque yo sé que seguramente pasaste momentos complicados. ¿Qué es lo que te ha sacado a flote de eso? Pues primero que yo no tenía casa,
Viví muchos años en casa de mi mamá, 17 años viví. En casa de mi mamá me prestó un cuartito y guisábamos en la misma cocina. Y entonces cuando conocemos al compañero Gilberto y nosotros prácticamente ya nos quedamos así de, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya se acabó la lucha por los espacios públicos. Y en ese inter, el compañero Víctor Manzanares, nos invita a que formemos parte de la lucha por la vivienda. Y yo dije, pues soy de aquí, Sí, porque claro. no tengo casa, porque pues habría que estar. Y entonces ahí conocemos al compañero Gilberto, le platicamos qué vimos durante la propia lucha de los espacios públicos. ¿Qué vimos? Mucha gente dentro de nuestras comunidades en un arraigo y hacinamiento. Ah, sí. En un hacinamiento complicado, como el mío, que vivía en la casa de mi mamá, que tenía un cuartito y que me prestaba la cocina. Entonces, de ahí comenzamos a formar lo que es el Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Nos Azcapotzalco, decías- y entonces viene la lucha ahora por la vivienda. Por la vivienda. Por la Pero es que vivienda. también estamos hablando de una región de la Ciudad de México que es antigua, Así es. tiene raíces prehispánicas. Ah, sí. Me imagino que, bueno, en el concepto prehispánico, la familia era importante en cuanto más grande fuera por número de integrantes, pero al día de hoy, pues cada quien busca su espacio, ¿no? Sí, por ejemplo, yo en mi caso somos 4 hermanos, Ah. donde mi papá nos dejó un departamentito como de 65 metros. Uy, no. Entonces, 4 hermanos con sus hijos, sus así. esposos. No, afortunadamente tengo 2 hermanos solteros, Ah, ya. que es el mayor y la más chica. Mi hermano, uno que es antes que yo, él no vive aquí, entonces pues tiene su casita bien que mal. Pero yo sí me casé, tuve mis hijos y todo, y pues vivía ahí con mi mamá en un cuartito de 4x4, con mis 3 hijos y aparte el papá de mis hijos, entonces pues era muy complicado. Sí, claro. Demasiado. Y fíjate que el tema que a veces luego peleamos es que efectivamente lo que tocan de la gentrificación, lo que tocan del tema el hacinamiento, porque dentro del hacinamiento se dan varios factores sociales y culturales, pero también se da un conflicto a veces familiar, porque la convivencia no es muy sencilla, porque están en un mismo lugar y a veces cuando van creciendo los chavos ya necesitan su espacio, ¿no? Fíjate, Adri, es como dicen, ¿no? El casado casa quiere. Así Sí. es. Y me imagino que ese debió haber sido lo que te impulsó. Sí, eso me llevó a salir ahora a luchar por una vivienda, y bueno, pues en ese inter nosotros con esta lucha que dimos, el compañero Gilberto pretendía la desincorporación de lo que era el RTP, la Ruta Ajá. 100 en Azcapotzalco, un predio que tenía 11 hectáreas. Ah. Y entonces quiero pensar que el compañero Gilberto dijo, no, pues estos no me van a dejar construir ahí. Ajá. Entonces, si no puedes con el enemigo, Únete. pues únetele a él, ¿no? Y entonces Qué listo. ahí decidimos hacer el Frente de Organizaciones. Y de ahí, pues entonces comienza nuestra lucha por la vivienda. ¿Fue su primer intento, proyecto o se llevó a cabo? No, sí, empezamos, nosotros formamos ya el FOSDA bien, con otros 2 referentes, que son la Coordinadora de Pueblos y Barrios en Defensa de Azcapotzalco, que también sale de la misma lucha de los espacios públicos, Ajá. y la Coordinación Integral de Seguridad Social de la Asamblea de Barrios. Conjuntamos este frente y de ahí comenzamos la lucha en el 2013 ya formando el FOSDA, con un primer predio como Morelos número 60. Ah. Ahí Ya, comenzó. o sea, no fue el de la RTP. No fue el de la RTP, el de la RTP posterior le fue entregado a la iniciativa privada. Y se hicieron departamentos. No Ah. se ha hecho nada, nunca se concluyó esa porque el gobierno de la ciudad nomás dijo, no, pues no lo voy a desincorporar, que a ver qué hago después, y terminó entregándoselo a la iniciativa privada. ¿Qué hay ahí ahora? Ahorita lo tiene concesionado Chrysler, es quien tiene ese espacio. Mm. Debe tener La un fábrica depósito de de- vehículos, algo así. En realidad no sabemos, pero el gobierno de la ciudad en el 2017 se lo vende a la Chrysler en 5,400 pesos el metro cuadrado. Oh, regalado. Regaladísimo. Prácticamente. Regalado en el 2017. En el 2017. No, pues sí, fue un buen negocio. Buenísimo. Y ahí se pudo haber hecho vivienda muchísima para mucha gente que ya ha crecido, pues es que las poblaciones vamos creciendo, Pedro. Sí, Adri, pero además sería un primer descalabro en términos políticos, ¿no? En Políticos. términos administrativos y en términos organizativos. Así ¿Cómo es. se recupera uno de ese
de ese no logro, digámoslo así. Es como una frustración, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Es complicado porque justo nosotros lo que pretendíamos era que ese espacio fuera para la gente que habita esas comunidades, alrededor de esas comunidades. Sin embargo, pues no se da, y bueno, pues para nosotros sí fue complicado porque dijimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con toda esta gente que está sin nada y que habíamos pensado en Sí, en ese es el darle un sueño, ¿no? espacio De ahí, darles un espacio ahí? una casa, un hogar, Ajá. ¿no? Que además es un derecho constitucional y un derecho humano. Y anímicamente, ¿no? Es lo que tendría que trabajar. Y me imagino que ya de ahí sale Morelos, ¿dijiste No, Morelos Morelos 1? número 60. De ahí justo comenzamos a buscar otros predios para darle salida a estas familias que empezaron a creer en nosotros, porque pues no sabíamos nada de la vivienda. Oye, en esas épocas de las que tú estás hablando, yo recuerdo que sí llegaban siempre los granaderos, te dispersaban en los mismos camiones de la Ruta 100 y a veces había moquetazos. ¿Te volvieron a poner moquetazos en esa temporada? Sí, nos dieron, yo creo que en esa lucha de los espacios públicos y en este inter de sumarnos al proyecto de vivienda, nos recibimos como 2 o 3 moquetazos por parte de los granaderos. El último fuerte fue cuando no dejamos que inauguraran la Arena Ciudad de México. Ah, ya. Ahí llegamos a toda la gente que nos concentrábamos, llegamos a la inauguración de la Arena Ciudad de México. Ellos con un éxito rotundo, digo rotundo porque no pudieron entrar con todos los carros que pretendían entrar a la Arena Ciudad de México, porque nosotros teníamos todo lo que era Avenida de las Granjas tomado, y ahí nos encapsularon ya los granaderos, y pues ahí fue la última batalla, que no pudimos ganar tampoco, porque la Arena Ciudad de México ahí está al día de hoy. Está al día de hoy. Y genera mucho conflicto vial. No. Y me imagino que de agua, y me imagino que de residuos, muchos problemas que se han generado en la zona. En la noche. Sí. Es horroroso. Horrible cuando hay un evento en la Arena Ciudad de México. Sí. Además de todo, hay una concesión por $1 millón que se le tiene que entregar a la comunidad para las mejoras. Y desde que la Arena Ciudad de México fue instalada, ese dinero no ha llegado a las comunidades. O sea, no se entrega. ¿A quién se le debería entregar? Ese ¿A la fideicomiso se le tiene que entregar a la alcaldía. Y la alcaldía no lo tiene. Y la alcaldía dice que desde esos años, pues ese dinero no ha llegado a sus arcas. Pero bueno, ¿es fideicomiso o dinero que ingresaría directamente a la alcaldía? No, es un fideicomiso que tiene que llegar a la alcaldía para las mejoras de la comunidad a través de la concesión que se tiene de la Arena Ciudad de México. O sea, fue el cambalache para que se pusiera la Arena Ciudad de México, pero no se cumplió la otra parte. Así es, no se cumplió. O sea, ustedes dieron su palabra y dejaron que se construyera, pero... Bueno, es que más bien no dimos nuestra palabra, o sea, ellos desincorporaron, comenzaron a construir, porque nunca hubo una consulta, no hubo nada, y entonces cuando nos dimos cuenta, pues ya el monstruo habría crecido. Sí, claro, ya como... Y ya no podíamos hacer nada. Nada. Ya no pudimos hacer nada por ese espacio. Oye, Noelia, me viene a la mente eso que nos estás platicando. Bueno, ya no se podía hacer nada, se había quedado que les iban a dar una concesión, bueno, un fideicomiso que no se ha aplicado y que quién sabe, como muchos y miles de fideicomisos que se han... Es que, Adri, precisamente iba a comentar, al final del día, un fideicomiso es un instrumento jurídico, financiero. Sí, así es. Que no es ingreso a la alcaldía propiamente, bueno, lo que ahora llamamos alcaldía, sino que debe de tener un ente, que regularmente es un banco o una financiera, que es el que maneja el fideicomiso, y ahí debe de ingresar generando intereses, generando valor a ese dinero para que no se pierda, pero es independiente a la alcaldía, debe de ser privado forzosamente, y tendrían ustedes que saber exactamente quién lo maneja, y ese fideicomiso debe tener unas reglas de operación para que ustedes definan en qué usarlo, si es que va directamente a la comunidad. Bueno, es que cuando tuvimos la última mesa en ese tiempo entonces Marcelo, y estaba Juan José García Ochoa, si no mal recuerdo, como secretario de gobierno, ese fue el comunicado de que el fideicomiso, ese $1 millón se iba a ir a la alcaldía para las mejoras de la comunidad.
o sea, para alrededor de lo que era la Arena Ciudad de México. Hasta hoy no ha habido una sola mejora. Claro. Desde el 2014 que se inauguró la Arena Ciudad de México. Hay muchos retos a los que se enfrenta una luchadora social, como eso, por ejemplo, ¿no? Porque de repente sientes, ya me tomaron el pelo, ¿no? Sí. A nosotros nos pasa también, me habían prometido esto y ya me tomaron el pelo. Se había acordado lo otro y ya me tomaron el pelo. Bueno, ¿ha habido alguien dentro de tu lucha que, aparte de tus compañeros de FOSDA, alguien que del otro lado te brinde el espacio de ayuda, o sea, que también se vea obligado a dedicar su trabajo y su tiempo para poder ayudar a que tú generes esos sueños o esos cambios o esas metas que se necesitan para la comunidad? Sí, principalmente lo que vimos ahí que fue lo que nos llevó a todo esto, pues fueron, en ese momento nos reuníamos en un campamento que teníamos instalado al interior del Deportivo Reynosa, porque todos los días cuidábamos las puertas que no ingresara la maquinaria. Ajá. Y ahí había en particular una compañera que se juntaba con nosotros. Y pues en esas historias que platicábamos, ellas eran las que nos impulsaban a que diéramos todos estos pasos. Que tuvieras esa fuerza, Así ¿no? es, ellas nos decían, oigan, es que ustedes son las que van y tocan y son las que traen a la gente para que podamos seguir dando esta lucha. Oye, Noelia, ¿y has tenido antagonistas dentro de la lucha? Sí, a mí Sin nombres. Sí, a mí se me da muy, no sé por qué tengo justo ese problema. Te da. Mucho se me da. Es que ese es un problema, Pedro. A veces en la lucha social, no solo por ser mujer te enfrentas a la discriminación, porque se sigue teniendo la creencia de repente que hay mucha debilidad dentro del carácter de las mujeres que luchan por algo, por un motivo, por una causa. Pero lo peor también pudiera ser que resulta que hay antagonistas que te meten el pie así como Catalina Krill me las imagino. Así me las imagino. Yo no sé qué tan cierto sea, pero dicen que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. ¿Pudiera ser? Sí. Eso es muy cierto. Yo no quisiera pensarlo porque yo tengo amigas que le dan también un valor muy grande a la amistad, pero sí considero que hay otras mujeres que buscan cómo no crezcas o desacreditar lo que estás haciendo. Porque empiezan, fíjate, con todo lo que está pasando ahora en la política, a veces digo, a ver, todo lo que se dice malo de una persona, la generalidad lo cree, Pedro. Pero si tú hablas bien de que una persona es bondadosa, da su vida, abandona a sus hijos para poder lograr causas, para que ellos estén mejor, pero también para que la comunidad, de repente, madres. Eso sí, la enfermera de la doble vida, en el día es enfermera y en la noche es vende medias. Así sucede con las luchadoras sociales y normalmente no a veces los antagonistas no son mujeres, también son hombres, ¿no? Uh-huh. Que parecen no sé qué, pero ¿te ha pasado? ¿Has tenido quien te mete el pie así como que digas, oye, ya quiero tirar la toalla? Sí, mira, yo cuando iniciamos la lucha por la vivienda ya, traíamos un grupo, el compañero Darío Carreón y otra compañera, que no voy a decir su nombre, sí. Y yo, o sea, nosotros en ese momento ya nos habíamos, prácticamente ya había terminado la lucha por los espacios públicos y ya nos habíamos sumado a la lucha por la vivienda. Y entonces en ese momento comenzamos la lucha a formar los grupos para la vivienda. Ajá. Y entonces yo te digo que lo mío es como algo nato. Ajá. En la comunidad donde nací, también siempre ayudé mucho en el tema religioso, porque mi papá era muy dado a hacer todo el tiempo quería estar de mayordomo ahí donde nacimos, en los pueblos, y entonces siempre se vayan a ver en qué ayudan, porque la fiesta de la comunidad donde yo vivo se hacía muy en grande. Uh-huh. Y entonces a mi papá le encantaba que le diéramos de desayunar a la banda, porque obvio quería que la banda estuviera en su casa el día de la fiesta de su pueblo. Claro. Y entonces yo empecé a platicar con la gente de la comunidad donde yo nací y la gente empezó a acercarse para obtener su vivienda, porque pues, con el tema del hacinamiento la gente empezó a acercarse. Y en ese inter me encontré con este tema.
de que las propias compañeras que estaban conmigo en esta Sobre de ti. se volvieron Una piedra en el zapato. ¿Se Sí, podría eso decir es que algo. se volvieron enemigas? Sí, en teoría sí. Es que, mira, yo a veces, por eso le mencionaba la palabra antagonista, porque a veces decir enemigos lleva otra energía. Otro contexto. A mí no me gusta mucho llamar, ay, mis enemigas, no, son antagonistas. A veces estoy segura que Noelia tomó esa decisión de decir, no voy a hacer caso y yo voy a continuar, pero ¿qué crees? Se permea el comentario alrededor y de repente 2 que 3 compañeros dicen, pues sí puede ser capaz porque tiene cara de mala. ¿Sí me entiendes? Aunque en realidad, porque como luchadora social, sí o no, Noelia, pasa que tienes que forjarte un carácter más firme. fuerte. Ujú. Fíjate que esto que comentas, Adri, me pasó porque Darío y la otra compañera decidieron irse. Dijeron, pues yo voy a hacer mi grupo. Les dije, bueno, pues que les vaya bien, ¿no? Y Sí. yo continué la lucha sola. Obvio ahí me acompañaba otra compañera que me dijo, no dejes las cosas, mira, hay que darle y que no sé qué, y seguí haciendo las cosas sola, y hoy por hoy te puedo decir que pues como organización de vivienda hemos crecido de una manera impresionante, Y fue lo mejor. y fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Oye, Noelia, tú comentas organización, comentas vivienda, pero y dices que aprendiste en el camino con otros compañeros que se sumaron. Pero para la gente que no sabemos cómo es eso, ¿cómo se inicia un proyecto de vivienda? Te quiero comentar, yo tengo un mentor que es de los que creo que es el mejor mentor que hemos tenido en Azcapotzalco, el compañero Gilberto Ramos. Cuando platicó con nosotros, nos explicó pues cómo iba a ser el proceso de la vivienda. Íbamos a tener que dejar nuestras familias, era estar casi todos los días. ¿A tener qué, perdón? Dejar a nuestras familias, Sí. digo, sin estar atentos de ellos, sin poderlos ya estar, sin que estemos preocupadas por la comida, nada, porque Pero el tema... esto ya lo habías vivido. Ya lo había vivido, pero no con el tema de la vivienda es peor. ¿Ah, Porque sí? con el tema de la Sí. vivienda, sí. 24/7, Pedro. 24/7. 24/7. 24/7, ¿en dónde? ¿Cómo? Entre que vas y gestionas a las instancias, entre que vas y te peleas con el gobierno Sí. porque no hay recursos suficientes, en lo que organizas a la gente, en lo que te tienes que dar la oportunidad de dar tus asambleas para poderle dar información a la gente de cómo es justo el proceso de la vivienda. Digamos que en un organigrama ese sería el punto A. Al punto A. ¿Y cuál es el B? El punto B es que, por ejemplo, en mi caso fue muy complicado ya porque pues yo dejé a los niños, o sea, ya no tenía tiempo de verlos, ya no tenía tiempo de atender la casa, ya no tenía tiempo de nada para poder dedicarme a esto al 100% porque no sabía nada de vivienda. O sea, yo no sabía nada, Sí, nada. claro. De verdad, yo estaba prácticamente sin conocimiento de eso. Y Gilberto pues ha sido un gran maestro, de manera conjunta con mi compañero Enrique Urbano, que también forma parte de la Asamblea de Barrios. Sí, Ellos sí. fueron nuestros mentores, ellos han sido nuestros maestros y pues hemos tenido muy buenos maestros porque les hemos aprendido muy bien. Y son muy buenos, muy buenos. Y después de esa parte, ¿qué sigue? Viene la que pierdes parte de tu vida familiar, te arriesgas al confrontarte con la autoridad. ¿Qué más? Pues bueno, hoy por hoy... Qué nuevo reto. Hoy por hoy, pues yo ahorita, por ejemplo, la familia, mis hijas, tomaron una postura en un momento de, ya no queremos estar contigo, porque no tienes tiempo para nosotras. Wow. No tienes tiempo para nosotras, entonces ellas deciden quedarse con el papá. Dicen, me voy con mi papá. Dije, bueno, pues yo sabía que a eso me iba a exponer, porque Claro. pues prácticamente ya no las veía todos los días. Sí, claro. Entonces llega un reto de, me quedé sin familia, ¿y ahora qué hago? Y el interior, ¿verdad? ¿Y el interior? Porque por fuera tienes que estar fuerte y sin Sí, llorar. Sí, así. Dice un compañero, sin Yoranda ni Jimena o algo así, ¿no? Mari Sin, Carmen. sin Yolanda Sí, ni Mari Yolanda Carmen. Mari Carmen. Pero por dentro, Noelia. Mira, fue difícil porque, por ejemplo, la más chiquita, que era la que en ese tiempo entonces tenía como 13 años, me decía, es que me abandonaste, me dejaste. Oh. Y yo decía, ¿y ahora qué le digo? Sí. No, ya con el tiempo le fui explicando, pues que era por un beneficio Claro. de la familia, que necesitamos tener una vivienda, que necesitábamos acercarnos. Y lo fue entendiendo, y lo fue tan entendiendo que hoy está con nosotros. Claro, pero ¿no? mientras, Ajá, sí. Hoy- porque no podemos evitar que, aunque ella haya tenido que
tomar esa decisión para lograr un mejor futuro para ellos, pues no se puede evitar la angustia y estar pendiente cómo están, ya comieron, fueron a la escuela, hicieron su tarea. Está cañón. Oye, Adri y Noelia, oigan, perdón, esa es la parte que debe de cubrir el liderazgo, es lo que sufren los líderes. Pero y el solicitante que digamos no es liderazgo, pero está dentro de solicitantes de vivienda que buscan una vivienda, ¿tienen que vivir eso? No, porque ellos pues llegan a solicitar tu vivienda y tú haces todo el trabajo para que ellos puedan obtener la vivienda. Digo, luchan contigo nada más para acompañarte el proceso de aquí a lo que les entregas la vivienda, pero como tal, pues no, ellos ellos no pierden su familia, y para ellos hacerte fuerte, ellos no sufren. ¿Qué crees que normalmente, Pedro, lo que he notado de las compañeras de la lucha social, que le dan mucha prioridad a que los agremiados de la organización estén con sus familias, porque saben lo que es separarse de la familia y el sacrificio que se hace, porque es un sacrificio el que hiciste, Noelia. Sí, fue muy complicado, porque además, bueno, pues terminé hasta divorciada, ¿no? ¿En ese proceso? Fíjate. Sí. Pero si iban por un bien familiar. Ajá. Lo que pasa es que nosotros Suele éramos una familia como Meganito, entonces los domingos era como muy familiar, así de que todos corríamos con la suegra y luego corríamos a misa, ¿no? Entonces era así como muy complicado porque yo empecé a despegarme de toda mi familia. Claro. O sea, dejé a los hijos sin la misma atención que tenían, dejé al marido sin la misma atención que tenía, y bueno, pues... Y también luego a veces la familia, y está loca, no viene, no se acerca, ya se le subió, ya se siente no sé qué, sí, pasa también. Sí, es un tema muy complicado. Para nosotras como mujeres es un tema muy complicado. Como mujeres y como liderazgo. Y como liderazgo. Hay que romper muchas barreras. Hay muchas metas que has tenido dentro de la vivienda. ¿Cuántas viviendas has entregado, Noelia? Actualmente, bueno, ahorita nosotros como organización popular, porque así se llama nuestra organización, como Organización Popular de los Pueblos de Azcapotzalco, pues ahorita yo le calculo como unas 100 viviendas. Okay. Del 2013 para acá, que formamos el FOSDA, nosotros hemos entregado como 100 viviendas como Organización Popular de los Pueblos de Azcapotzalco. Porque bueno, pues el FOSDA es muy amplio, claro, y tiene una gama extensa de predios que están por empezarse a construir, pero bueno, pues están en un inter, ¿no? Pero además, cuando ya lo consigas, pues se van a convertir en, no, 100, a lo mejor 500,000 viviendas. Bueno, ahorita como FOSDA, de manera conjunta con el compañero Gilberto, que es Asamblea de Barrios, en el predio de Aztecas número 71, vamos a entregar la vivienda 1000. Fíjate. La vivienda 1000. 1000, ajá. Sí, o sea, el referente se compone de varias organizaciones, y si juntas toda esa vivienda, son 1000. Son 1000 familias. 1000 familias. 1000 historias. Así es. 1000 mujeres, 1000 hombres y muchos más niños. Bueno, ahorita ya sería, en nuestro caso, sería la tercera generación la que estaríamos ya entregando. Y Gilberto la cuarta generación. Qué bonito. Ajá. Pues al final del día es un patrimonio muy necesario para la gente, para las familias. Sí, y fíjate que, bueno, el tema es esa gratitud que te da de repente como luchadora social. Estoy segura que eso te sucede cuando ves que ya están entregándoles las llaves, ¿no? Bueno, a mí en particular cuando entregamos Morelos número 60, que fue la primera unidad que entregamos como organización popular de manera conjunta con la Asamblea de Barrios, no, pues a mí se me salieron las de San Pedro. Sí. Porque yo decía, híjole, nunca pensé que esto sí se llevara a cabo. Y entonces cuando tú ves a la gente que recibe sus llaves y te da las gracias porque hoy tiene una vivienda, no, yo estaba, o sea, no me podía contener porque, digo, o sea, hoy lograron el objetivo por el cual nosotros decidimos sumarnos a la vivienda. Y más porque fue en un entorno donde la lucha estuvo muy fuerte. Sí, en una de las comunidades donde se sintieron vulnerables en ese momento de que sus espacios públicos iban a ser se los iban a ser utilizados para otro fin,
y que además también déjate cuento que sobre esa misma avenida pretendían expropiar varias viviendas. Entonces iba a haber muchas familias que también se iban Afectadas. a quedar sin vivienda. Y entonces la gente que estaba asignada en una colonia la trasladaron solamente a otra y no hubo necesidad de que se desplazara a otros lados del Estado de México. Entonces, cuando te encuentras con eso, pues no, yo no, pues me, o sea, la emoción y todo, ¿no? Yo estaba en un mar de lágrimas. Sí. Tu granito de arena en la aportación social. Así es. Que eso es lo que trasciende, Pedro, en la vida de un ser humano. ¿Cómo valió la pena todo el sacrificio? Porque si te das cuenta, en el caso de Noelia, la lucha social fue por causas que para ella tenían que no eran justas, ¿no? Y entonces se enfrenta hasta los moquetazos, que ahorita en esta última parte vamos a hablar de unos nuevos moquetazos que le dieron y que a muchas mujeres nos indignó lo que le sucedió, pero hasta el día que ella entrega una vivienda, pues obviamente es como empieza a vaciar esa emoción, esa contención de sentimientos y emociones que tuvo que guardar. ¿Por qué? Porque tenía que guardar el equilibrio, Pedro. Eso es algo que muchos, Sí, por debe eso, ser emocionante, ¿verdad? sí, que mucha gente no lo ve, no se da cuenta, porque yo creo que en esas lágrimas salieron todas las noches sin dormir, el peligro, el miedo, la preocupación de los niños. Todo lo que debe vivir un liderazgo. Mucho, sobre todo además te enfrentas a una serie de complicaciones hasta de salud. Ajá. De salud, o sea, de salud, porque todo el tiempo estás con el estrés, todo el tiempo estás, y si ahora no me sale esto, ¿qué va a pasar? Y entonces te enfrentas a unas situaciones muy complicadas, de todo tipo. Y bueno, ahora tenemos una nueva, en esta última parte del programa tenemos una nueva pregunta que te queremos hacer Pedro y yo. A ver, platícanos. Estás en la lucha porque estás no solo buscando que alguien tenga un hogar, llámese joven, adulto, mujer, hombre. Estás buscando proponer, junto con todo el colectivo del referente que tú también representas, estás buscando proponer acciones que puedan ayudar a la larga a las comunidades, no solo tu comunidad, sino en general, en toda la ciudad. Y te enfrentaste a unos guamazos y a que te echaran teniendo problemas de salud, Pedro, precisamente lo que acaba de decir ella. Te generas muchos problemas de salud porque te descuidas, porque entregas tu vida a esa lucha. Entonces, teniendo un problema de salud y le avientan el polvo en la cara, y luego de repente, pues ya tienen los raspones por acá, porque por abajo, donde no se veían las cámaras, le metieron sus catorrazos. ¿Qué pasó, Noelia? ¿Cómo fue el tema? Porque sí nos interesa mucho saber desde tu perspectiva esa frustración que debiste haber sentido de que una bola de mandriles se fueron encima de ustedes. Sí, bueno, nosotros como parte del Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco hemos venido trabajando con una propuesta porque nos dimos cuenta de que los créditos que otorga el Instituto de Vivienda se cuatriplican, es decir, la gente está pagando 4 veces el crédito que se les otorga. Entonces, en función de eso, estamos haciendo un planteamiento para que esos créditos sean congelados y solamente se pague por lo menos 1.5 el crédito que nos están otorgando. Hicimos una propuesta al Instituto de Vivienda para que se revisara y de ahí pues empezamos a trabajar con todo este tema desde que se empezaron a hacer la creación de las reglas de operación del 2025, porque desde hace más de 10 años que las reglas de operación del Instituto de Vivienda no se modifican. Las últimas reglas fueron en el 2015. Y en el 2025 hemos estado trabajando con el tema de las reglas de operación y de ahí, bueno, pues hemos estado haciendo varias propuestas con todo el tema de los créditos y esto. En este inter, nosotros decidimos movilizarnos al Congreso de la Ciudad de México porque los diputados tienen muchas facultades con respecto al tema de la ley de vivienda que se compagina con el tema de las reglas de operación. Entonces, decidimos movilizarnos ese día
para llevarles la propuesta que traemos con respecto a las reglas de operación, porque ahí tendrían que estar inmersos pues distintos actores políticos, como es el del vivienda, la de presupuesto, la Comisión de Derechos Humanos y otros diputados que ahorita no recuerdo, y llevamos esa propuesta ese día. Entonces estábamos en el meeting y todo ese rollo. El compañero Gilberto dice, pues hay que entregar la propuesta, la entregamos y primero no, ahorita no se la vamos a recibir, hasta que veamos quién de los de la comisión de la Cámara los va a recibir, porque además el escrito ni siquiera iba a una comisión, sino al presidente del Congreso de la ciudad, que es Jesús Sesma. Entonces, pues no, que hasta que a ver quién la recibe. Ya después resulta que baja el chico que nos estaba atendiendo, me la recibe y se mete, y se tarda como media hora. Después de media hora vuelve a salir y me dice, oye Noelia, ¿me puedes entregar la lista de los compañeros que van a ingresar a la comisión? Sí, ya le entregamos la lista y todo, y se vuelve a tardar como otra media hora. Y en ese inter dicen, no, pues que ya que suba la comisión, ahí vamos para arriba. Y el compañero Gilberto, como la mayor parte de la organización la conformamos mujeres, dice primero a las mujeres. Y entonces, pues las primeras que ingresamos son la compañera Ashley, la compañera Abigail y su servidora. Cuando llegamos a la puerta, nos avientan la puerta y ya no nos querían dejar entrar. Nada más para contextualizar, se refieren al evento que ocurrió recién en el Palacio, el Congreso de la Ciudad de México. Así es, el evento que ocurrió, si no mal recuerdo, el 6 de abril. El 6 de abril hicimos una marcha, bueno, no una marcha, fue un meeting al Congreso de la Ciudad con una propuesta que nos parece que tendrían que estar revisando toda vez que pues los créditos se están pagando de una manera complicada. Sí, pareciera que es privado. Así es, no, pues estamos peor que los privados. Pues imagínate, le inviertes a algo, tú inviertes para vender algo o para generar algo que te cuesta cierta cantidad y le pones tu valor agregado, ¿no? Y dices, pues yo le voy a ganar el 100%, ¿no? Y aquí está proponiendo el 1.5%. Porque al día de hoy le ganan el 400. Al doble. Pero pues oye, solamente en la comida internacional se le gana el 300% al platillo. Tú pues no manches, estamos hablando de un derecho constitucional y humano. Entonces Eso fue lo que tú fuiste a hacer. Sí. Y te metiste y entonces les pusieron, o sea, ya les habían llamado a la comisión, deciden que fueran puras mujeres y de repente pues te topan con la puerta. ¿Y qué sucedió ahí? Bueno, es que el Gilberto tiene la costumbre de que como somos puras mujeres, siempre dicen, pues ustedes primero, ¿no? Y entonces pues nosotros avanzamos para entrar al recinto y resulta que los del recinto, los guardias que están ahí al interior del recinto nos avientan la puerta. En esta entrada estaba la compañera Ashley, luego la compañera Abigail y su servidora. A la compañera Ashley ya prácticamente la tenían apachurrada con la puerta y en un pie. A ella le lastimaron un ligamento de la rodilla, trae lastimado un ligamento de la rodilla, que esos ligamentos son muy complicados, que salen muy rápido. Sí. Y a la compañera Abigail, igual, la tenían de los cabellos, y uno de los chicos de la guardia de ahí del Congreso le pegaba en la cara, a ella le pegaron en la nariz y aquí en la cara. Y ya a mí, como igual yo tenía prácticamente la mitad de una pierna al interior de la puerta, yo traigo 2 golpes aquí, y todavía aquí traigo y un golpe en la espalda. Entonces nosotras sí logramos entrar al Congreso de la ciudad, y lo primero que al ingresar al Congreso nos reciben con el extintor. A la compañera Ashley es a la primera que le arrojan el primer disparo del extintor. Yo al ver que le arrojan el primer disparo, le intento quitar el extintor y le doy en la cara, y entonces me avienta el segundo disparo a mí en la mera cara. En la mera cara, en el extintor. Yo justo sí, con problemas de salud. Sí, claro. Sí, ¿no? Porque son polvos químicos, Pedro. Sí, son secos, muy riesgosos para los pulmones. Sí, yo duré varios días con un problema estomacal por el tema de los polvos que nos arrojaron en el Congreso de la ciudad. Y que te voy a decir que hubo compañeras al interior del Congreso que ellas les decían a los de seguridad, ya no arrojen el polvo, pero ellas insistían en seguir arrojando
el polvo. Lo que pasa que yo no entiendo, por otro lado, adentro en la sesión, pues que se suspende la sesión y que no salgan o sea, se manejó como un tema muy alarmista, como si Noelia y sus secuaces fueran como monstruos a destruir todo, no, o sea, era al revés. Sí, magnificaron la situación. Eran muchos más que las mujeres, que eran ¿cuántas? ¿4 o Nosotros 5? éramos, no, al interior ya del Congreso solamente éramos 3 mujeres. Fíjate nada más. No éramos más. ¿Y cuántos simios hay ahí en la puerta? Si ustedes, no sé si se percataron y vieron los videos, hay dos señores que en particular, un peloncito y un gordito, Sí, el que pelón. eran los que más nos estaban agrediendo. Ellos eran los que más nos estaban agrediendo. Se tomaron cartas en el asunto, pero como mujeres. O sea, con un tema de desventaja física, se tomaron acciones por parte del Congreso, les ofrecieron disculpas, ¿qué sucedió ahí? Bueno, como tal, después, posterior a eso, tuvimos una reunión porque empezaron las mesas de trabajo para ver este tema. Solamente ahí nos ofrecieron una disculpa. Pero en realidad nosotros no vimos que se tomaran cartas en el asunto, y lo más indignante es que ni por las propias mujeres del Congreso hubo un posicionamiento. Sí, o sea, la ellas Comisión nunca de Igualdad salieron, y Género. así es, ellas nunca salieron a decir que esta violencia que se generó al interior del propio Congreso pues no era la más adecuada. Yo creo que ellas, como mujeres al interior del propio Congreso, tenían que haber tenido un posicionamiento. Sí, yo creo que cualquier mujer, nosotros lo hicimos y lo vimos en la tele, no lo vimos físicamente, lo vimos en la tele. Yo creo que sí debió haber sido, creo que era lo más correcto, porque estás pregonando la igualdad, estás pregonando los derechos de las mujeres, De ahí emanan las leyes en la Ciudad de México. te pones en la ese bandera tema. de la defensa. O sea, mira, a veces se valora, ¿no? Dice, ay, pues la defiendo, no la defiendo, era culpable, no era culpable, pero había evidencia, evidencia documental, porque se transmitió, o sea, las hicieron famosas, se transmitió en todas las televisoras, por las redes se vio todo eso, y no hubo una disculpa. Qué feo, ¿no? No, pero además nos querían culpar, ¿no?, a nosotros que fuimos sí. ¿no? O sea, que habíamos sido los violentos y todo, cuando en realidad ellos fueron los que comenzaron la trifulca, porque pues ya qué les costaba dejarnos pasar si ya estábamos Claro, la ya estaban comisión dentro. y Sí, todo, claro. ¿no? Además el recinto es público. Claro. No es un ente privado ni nada. Entonces yo le decía al diputado Jesús Sesma, que sí se acercó a nosotros, este es el recinto del pueblo, ¿por qué carambas no nos dejan pasar? Claro. No es que las puertas están abiertas, pues yo no Pues veo por las dónde. cerraron. Yo no veo por dónde. Jesús Sesma se acercó a nosotros, pero nosotros sí creemos que él fue el que dio la orden, porque muchos nadie lo más podría creemos. haber dado la orden. Muchos lo creemos. Alguien debió de decirle a esos changos que hicieran esa tontería. A veces de repente hay, aunque sean personajes importantes y personajes que fueron electos por la sociedad, a veces pierden de vista, de repente se suben un ladrillo y pierden de vista eso, Pedro, ¿no? Yo creo que también fue lo que sucedió. No, pues como son un resto allá afuera, pues sí, era una manifestación, se está ejerciendo un derecho constitucional, pacífico. Estaban entrando de manera pacífica. No, además se supone que ya ¿Cómo? tenían la ¿Por qué? propuesta adentro, ya la habían leído, ya sabían cuál era el motivo de la visita. Pero además muy chistoso porque recuerdo que en uno de los... Fíjate, espérame tantito, pero después de todo eso, que se da la orden, que yo también pienso que fue Sesma, pues ahora resulta que ya se va a lanzar para ser el nuevo jefe de gobierno. O sea, usó los reflectores, Noelia. Es mi perspectiva y mi opinión. Aquí en el programa al inicio dice que Opción no se hace responsable de la opinión de los demás. Mi opinión, te voy a dar mi opinión. El señor utilizó eso para poder ganar reflectores, por eso echaron la culpa a ustedes, y pues obviamente que me demande si puede y si quiere. Y además ¿verdad? dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Pero para mí, Sesma fue el que generó, pudo haberles pasado algo más grave. Claro. Y eso no se puede quedar así. Claro. Sí, nosotros también creemos que fue él, no había nadie más que pudiera dar la orden al interior del Congreso, porque él es el presidente Sí, claro. del Congreso. Entonces, sí, después él da una conferencia de prensa donde nos acusa y bueno, Sí, hace sí. una referencia que agradeciéndole a los de seguridad, el cuidado que tuvieron Sí, por el sí. recinto y todo,
porque pues en efecto hubo destrozos, Sí, pero generados por ellos mismos. sí, claro. Generados por ellos mismos, porque evidentemente al ver que nos estaban golpeando los hombres a las mujeres, pues los compañeros tuvieron que reaccionar de esa manera, Claro, ¿no? claro. O sea, no teníamos otra alternativa, porque además, recuerdo que en un noticiero decían que habíamos como 500 adentro del Congreso, éramos 3. Sí, pues sí, ahí se veía, Pedro. Y además típico en los medios de comunicación. ¿Pero por qué? Por querer masivos, quedar ¿no? bien con el presidente de la mesa directiva. ¿Por qué no se manifestaron las mujeres del Congreso? No, ahí también hay que darle sus cocos a ellos, porque un tachezote, señoras diputadas, por no haber defendido a las mujeres que van a pelear por los derechos constitucionales de otras mujeres. Y ni siquiera hicieron un solo posicionamiento, ni siquiera un comentario en donde desaprueben esa acción de violencia que hubo de parte de los cuates que cuidan ahí la puerta, que realmente no, de repente me da la impresión de que son como unos simios, y no defendieron a las compañeras, pues si los argumentos estaban, ¿no? Perdón, pero es que yo me apasiono porque a mí me da mucho... El tema de la injusticia me da mucha frustración, Pedro, porque el ver, yo cuando empecé a ver que nos mandan los compañeros los videos, dije, ay, no manches, yo las conozco, y ver que le están lanzando así, y uno sabe todo lo que ella de repente pasa por su integridad física, por hacer una lucha, y entonces, güey, eso le va a hacer daño. Claro. ¿No? Claro. Sí, fíjate que lo más complicado para nosotros como mujeres pues fue esto de que las compañeras del propio Congreso no se pudieran haber Claro. pronunciado con respecto a las agresiones que sufrimos al interior del Congreso, pues porque ellas también son mujeres, solo Sí. por el hecho de ser mujeres. Esto que tú comentas, que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, eso es muy cierto. Ahí se ratifica. Se ratifica, yo sí lo tengo claro, Sí, nunca sí, he sido una feminista ni tan radical ni de esas cosas, pero sí también he compartido que hay que luchar por los derechos de las mujeres porque siempre nos vemos más vulnerables. Claro. Más Y vas a seguir en la lucha seguramente. ¿Qué ves? ¿Qué verá? Y es que de hecho, en ese sentido del seguir en la lucha, después de este trago amargo, hablas de unas mesas de negociación. ¿Cómo van las negociaciones? Pues ahorita estamos ya con una tercera mesa. El día de mañana sería la tercera mesa. Yo creo que nos va a ir bien, no creo que nos vaya mal, nos va a ir bien. Traemos una propuesta para que se puedan modificar todos estos créditos. Como bien lo comenta Adriana, pues no nada más para la gente que traemos como parte del FOSDA, Claro. No, sino claro. de todo Todos. un tema general en la ciudad con todos los créditos que se han dado. Entonces, perdón que te interrumpa, pero entonces, al decir esto que va a estar bien, ¿te refieres a que se van a reducir, ya no se va a pagar tanto por el crédito? Sí, nosotros creemos que con esta propuesta que estamos haciendo pudiéramos estar teniendo ya como buenos resultados para Sí. que la gente ya no pague Se tanto. modifiquen las se reglas de modifi- operación. Pues no se Entonces, modifiquen tanto las reglas de operación porque primero tendríamos que modificar la ley, de vivienda para que pudiéramos estarle dando paso a Ok. las reglas de operación y bueno, pero sí ir caminando con respecto a los Que créditos. eso sería, pero eso sería el reto, Pedro, la corrección de la ley de vivienda. O sea, para eso quiero pensar que por eso tomaron la decisión FOSDA de ir al Congreso, porque obviamente ellos deben de subir la ellos son los que iniciativa. modifican No, leyes. tienen Así que modificar es. la ley, sí, primero. Entonces, para eso, pues estamos trabajando en esta parte para después llevar a la siguiente mesa la ley de vivienda. ¿Será la tercera mesa la última o habrá más mesas? No, tiene que haber más mesas porque es un tema muy complicado y largo, y yo creo que nos va a llevar un buen tiempo. Quizás todo lo que sea este año y parte año del otro. y parte ¿verdad? del otro. Porque además vamos a entrar en un proceso De selección. de elecciones, entonces Exacto. pues va a estar Oye. complicado. De veras vienen Está las bueno el torito, elecciones. dirían. Sí, va a estar bueno. Bueno, Noelia, pues nosotros estamos llegando a la conclusión de este programa, pero no queremos irnos sin hacerte la última pregunta, Pedro. Noelia, ¿cómo visualizas a la Noelia de mañana? Híjole, la verdad, pues seguir luchando por esas familias que pues están en un tema de hacinamiento,
de violencia, porque la violencia que se genera con las mujeres al interior hasta de sus propios hogares es muy complicado. Entonces, primero, pues, seguir luchando con todo el tema de la vivienda, seguir haciendo propuestas para ir mejorando todo lo que, con todo el tema de lo que es la vivienda, y pues también seguir construyendo más cosas en esta ciudad, porque además de estar en la lucha por la vivienda, también hemos construido esta ciudad. Sí. O sea, Claro. también hemos sido parte Literal. importante de la construcción de la vivienda, Así de la es, ciudad. de la ciudad, en De la la ciudad. parte social y en la parte política, En la ¿no, parte Noelia? política, sí. Mira, yo te quiero comentar, yo también formé parte en algún momento de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, Ajá, pero la verdad es que me llevé muchas un excepciones. chasco y muchas decepciones con eso. Entonces, desde entonces decidí ya no estar Participar. inmersa en todo el tema político. Yo recuerdo mucho en aquel tiempo entonces, Andrés Manuel era un vínculo muy fuerte con el PT, muy fuerte con el Ajá. PT. Y entonces cuando yo empecé a ver esa mafia, porque para mí es una mafia, cómo se distribuían las cosas, dije no, ya no soy de aquí. Y te apartas. Y me aparté de todo el tema político. Sin embargo, haces política. Sí, yo le decía a los compañeros en la reunión pasada, donde justo estamos con la convocatoria de todas las unidades habitacionales que ya entregamos y que hemos estado dándoles toda la información con respecto a lo que estamos haciendo, yo les decía, todo esto que hacemos, pues es política, Ajá. es política. Pero bueno, pues yo en lo particular decidí ya no volverme a inmiscuir en todo el tema político. Más bien en temas partidarios, ¿no? En temas partidarios, porque no, la verdad para mí eso es muy complicado. Sí, te llevas Pero al muchos final del cocorrones. día vas a tener que, ¿no? Sí, fíjate que yo he recibido muchas invitaciones porque aunque no participo de manera directa, pues también tengo muchos compañeros de distintos partidos que me han estado invitando a participar como candidata para diputada y esas cosas, y no, la verdad es que no, les digo no, pinto mi raya. Yo No, prefiero mira, esto. ándale que sí, y ahorita justo pues han estado platicando distintos compañeros de distintos partidos conmigo, pero pues no, la verdad es que no le voy a entrar a eso. Ya hicimos un primer intento con una compañera en GAM, yo iba a ser su suplente, para juntar las firmas como candidatos independientes. Uy, no. No, fue un Eso cotorreo. es- Y además Es- mucho gasto Mucho económico. gasto. No, pues le inviertes tú solo. Yo fui candidata independiente y le inviertes tú solo. Te dejan, bueno, se burlan de ti, te cierran las puertas. El INE de repente te invalida firmas Firmas. que son legítimas. O sea, y ahí tienes que reclamar y en lo que impugnas ya se te pasaron los tiempos. No, es un horror. Qué bueno que, qué bueno no, que lo preferimos viste también. estar de este lado, es en la lucha social. Yo creo en el poder popular, siempre Sí. he creído en eso, y entonces pues yo creo que con eso vamos a seguir caminando y vamos a seguir haciendo cosas por la organización, por los compañeros de los proyectos de vivienda y por la ciudad, porque todavía nos Entonces, falta Noelia mucho. del futuro va a estar siempre en la parte social Social. de vivienda. Así es, sí, así es. Fíjate, pero también las cosas que van saliendo, porque también hay en el entorno urbano más problemáticas que no nada más es el tema de la vivienda, Pedro. Salen y salen gestiones que luego a veces tienes que solucionar. Pues es que de hecho de allá donde Noelia es nativa, el problema de la vialidad ahí en la arena Ciudad de México es muy complicado. Sí. ¿Sabes por Son qué avenidas ni avenidas, callecitas muy Sí. pequeñas. es muy complicado? Porque todavía Azcapotzalco tiene pueblos y barrios y hay comunidades en donde hay hasta callejones. Sí. Entonces las calles no nos dan para tener esa afluencia de 25,000 automóviles que llegan a la arena Ciudad de México. Y es que se supondría 25. que en la planeación de la construcción de ese lugar debió de haberse considerado la parte de la vialidad. De la vialidad. Claro. Y otro punto aparte también muy fuerte, que ya incluso en algún momento lo platicamos con Gilberto, que también tuvimos aquí como invitado, fue la parte del agua, Sí. los residuos. Se supone que la arena Ciudad de México estaba haciendo un pozo
un pozo que tampoco ha sido rehabilitado. Un pozo en una zona de veda, bueno, casi estoy seguro que es zona de veda. Sí, esa zona donde está la Arena Ciudad de México tiene muchos hundimientos. Si tú trasladas por todo lo que es Avenida de las Granjas, todas esas calles están Son así. vados. Sí, todas esas calles están fatales y bueno, pues no hay como lo que te decía, el fideicomiso está ahí, pero quién sabe en dónde, ¿no? Porque Por no ha eso te habido- digo que, ¿Quién sabe quién lo esté utilizando? que la lucha social llevas un objetivo, una causa general, pero en realidad dentro de esa causa hay más causas, porque aparte lo que hace Noelia es no nada más estar viendo el tema del objetivo, de la meta, que es que la gente tenga su casa, también las familias, porque es un mundo de pensamientos, Pedro, todas las familias. Claro. Y además también, por ejemplo, en el tema, no sé si a ti te pase, Adri, pero en el tema de las mujeres que somos líderes, mujeres, las compañeras se acercan mucho a nosotros para platicarnos sus problemas. Y entonces también estás preocupada porque ahora cómo le ayudo. Tiene este problema ahora. Como yo, por ejemplo, en el caso de la organización, nosotros hacemos distintos talleres. Y hacemos distintos talleres porque hay compañeras que dicen, y es que si dejo al marido, ¿y ahora qué voy a hacer? Ajá. Si se dedican al hogar. Y entonces ahora les hacemos, nosotros le llamamos emprendimientos. Sí. Y hacemos distintos talleres, pues también como para empoderarlas, empoderar a las compañeras y ir sacándolas de todo esto que vamos viviendo como lideresas en el movimiento, ¿no? Y sacarlas de las creencias que las tienen bien arraigadas, la dependencia económica con el marido, por eso aguantan golpes. Pero híjole, nosotros queremos seguir platicando contigo. A mí me gustaría dejarte la invitación abierta para una segunda ronda, pasando el tiempo de todo esto que estás haciendo y estás en conjunto con toda la organización y todo el colectivo. Nos gustaría mucho que más adelante pudiéramos volverte a entrevistar para saber qué resultados obtuviste, a ver si no te volvieron a poner barreras físicas y humanas, y espero de verdad, de todo corazón, pues que no te vuelvan a maltratar, porque se supone que los que están ahorita en el poder están para cuidar, para ayudar, y si unos changuitos actúan de manera irracional, nada más porque sí, no te dan un moquetazo, pero te meten polvo en la nariz o en los ojos, que puede ser tóxico para tus órganos, pues entonces, ¿qué se Y que está también, haciendo? Adri y Noelia, habría que tener memoria, ¿no? Recordar lo que hicieron este año cuando vayan a tocar la puerta. Ajá. Porque lo van a hacer. Van a Sí. llegar a tocar la puerta, van a querer nuevamente el apoyo de uno. Mira, yo creo que nos estamos enfrentando a un problema muy complicado con respecto a todo el tema político, con todo lo que está pasando en el país y todo lo que está sucediendo, y entonces ellos tendrían que visualizar qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Sí. Y de ahí partir para ver. Por lo menos, ¿no? Esa parte de la reflexión. Así Es que siempre debería ser todo con respeto, ¿no? Porque no llegaron ni con palos, ¿no? Entonces todo debería ser de manera cordial, coherente, no estar ahí maltratando nomás porque sí, pues ni que trajera ahí sus carrilleras y su rifle para Mira, que... Pedro, esto que tú comentas, nosotros desde hace más de 2 elecciones no participamos. Hemos hecho distintas campañas. La primera fue campaña por el agua. En Azcapotzalco decidimos no votar por ningún candidato que estuviera en ese momento para la alcaldía. Iniciamos nuestra campaña por agua y tuvimos muy buenos resultados, 6,000 y tantos votos en Azcapotzalco. Fíjate. Entonces, con todo y que no fue una gran campaña, colocamos ahí unas 10, 15 lonitas, en los semáforos hacíamos la campaña y eso nos dio como resultado 6,000 y tantos votos. Fíjate. Y esta última selección de la jefa de gobierno, también decidimos no participar. Tuvimos un tiempo muy corto y no pudimos impulsar nuestra campaña porque traíamos una campaña con respecto al tema del arraigo, porque también nos hemos enfrentado que en algunos pueblos y barrios, hoy la jefa de gobierno dice no a la gentrificación, que hoy es un tema que traen, y traen mucho ese tema de no a la gentrificación, pero llegamos a las comunidades donde mucha gente nació, ahí ha vivido, no se quiere mover, quiere seguir teniendo su arraigo o su avecindado y todo eso, y la gente de las propias comunidades no nos dejan construir. Entonces,
no hay una contradicción Sí, contra claro. lo que dice la jefa de gobierno y contra lo que nos estamos enfrentando con respecto al arraigo. Entonces traíamos ahí como esa otra campaña, pero bueno, pues ya no nos dio el tiempo y Ya no decidimos pueden hacer. mantenernos al margen con respecto a las votaciones. Sí, lo que le llamamos que bajan los guantes, pues es que no hay de otra. A veces el pueblo tiene que cobrar que no, pues no cubrieron las expectativas de lo que se prometió, ¿no? Y si fuera el caso, esta vez no sería la excepción, nos mantendríamos nuevamente al margen con respecto a las votaciones, porque pues sí, efectivamente se vienen elecciones del 2027. Sí, sí, Y sí, entonces, ya estamos a la vuelta. ahí nos vamos a ver las Ya, caras. de hecho, ya seguramente se están moviendo, y Sí, están sí, buscando las alianzas. Así es. Pues bueno, ya estamos concluyendo, Pedro. Yo estoy muy emocionada. Me gusta mucho me gusta mucho entrevistar a los compañeros hombres porque se les aprende mucho y yo los admiro muchísimo, pero cuando se trata de entrevistar a una compañera, a mí me genera mucho el tema de la admiración porque como mujer entiendo todo lo que se ha tenido que aguantar. A veces el acoso es cañón. Y no es el Otro tema. acoso físico, el acoso psicológico. De repente sí te llega a saltar. Por eso es que quería manifestarte que ojalá que en unos meses pudieras volvernos a conceder otra entrevista para poder saber los resultados, Pedro. Darle seguimiento a los resultados que generan los luchadores sociales que, como ya lo dijo Noelia, construyen la ciudad. Me gustaría mucho que le dirigieras algunas palabras o algo que tú le quieras transmitir a nuestro público, Noelia. Bueno, mire, primero que pues que no dejemos de hacer lo que hacemos por esta ciudad nosotros, los mexicanos la hemos construido, que dejemos de lado la empatía, que sigamos trabajando por el bien común de todos, porque pues finalmente es el bien común de todos, ¿no? Si conservamos esta ciudad bien, podemos tener todo lo demás en buenas condiciones. Y la otra es que pues los compañeros de las distintas organizaciones también se sumen a esta lucha, porque esta lucha no solo es del FOSA, es de todos. Y por otro lado, pues agradecerle a las compañeras que sí se pronunciaron, porque sí hubo compañeras de las distintas organizaciones Sí. que sí se pronunciaron con respecto a los golpes que recibimos en el Congreso, siempre muy las compañeras muy familiarizadas con el FOSDA, podemos decir que tenemos la dicha de tener muchas compañeras que nos aprecian mucho, que siempre nos han brindado su apoyo. Adriana es una de ellas, siempre ha estado ahí, y pues que le demos todos de manera conjunta con respecto a esta lucha, porque de ahí pues van a salir muchos beneficios para muchas familias. Claro. Y muchas justicias. Entonces, Pedro, pues vamos despidiéndonos ya. Noelia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Detrás de la Lucha. Adri, siempre un placer contar con tu apoyo, tu guía y tu compañerismo. Y a las personas que nos ven, el agradecimiento profundo por el acompañamiento a Detrás de la Lucha. Pues a mí no me queda más que otorgarte un reconocimiento como sociedad, Noelia, porque es muy importante para nosotros que es un pedazo de papel que tiene tu nombre y dice que te reconocemos como luchadora social porque de alguna manera queremos dar las gracias porque existan mujeres como tú. No, muchas gracias por el espacio que nos brindan, y sí, claro que me gustaría estar nuevamente aquí. Estas charlas son súper importantes porque podemos transmitir muchas cosas, muchas enseñanzas, todo lo que hemos venido aprendiendo durante todos estos años de la lucha, no solamente la vivienda, digo, en mi caso pues han sido distintas luchas, pero que pues han tenido algunas sus frutos, algunas otras no, pero que siempre dejan a uno satisfechas con el trabajo que hacemos. Pues muchísimas gracias, amigas y amigos de Opción.mx. Pues nos vemos en la siguiente emisión de Detrás de la Lucha. No se pierdan nuestros capítulos que buscamos cómo ustedes conozcan la trayectoria y el camino por el que anda un luchador social, y para eso es este programa, ¿no, Pedro? Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Hasta luego.